Muy buenos días, querido Colegio de Bachilleres Plantel Cancún 1. Hoy estamos a 21 de marzo del 2023. Los integrantes de este equipo son Acosta Rodríguez Paola Susana, Alamilla Puc Ana Patricia, Alpuche Gala Carla Sofía, Alpuche Robertos Ernesto Edmundo, Ble Córdoba Wendy Viridiana, Cap Barrientos Argel David y Campol María de Rosario. Este es el equipo 1, módulo 2, y el tema de hoy es la literatura barroca. Comencemos. La literatura barroca se desarrolla en Europa, como en Hispanoamérica, y es la contraposición de la literatura renacentista. Ambos estilos literarios formaron parte del siglo de oro, época en la cual la creación literaria fue fructífera, especialmente en España. No obstante, el estilo barroco se plasmó también en otras expresiones artísticas, como la pintura, escultura, arquitectura y música. Comencemos con la primera obra, Política de Dios, Gobierno de Cristo, Tiranía de Satanás, por el autor Francisco de Quevedo, 1580 a 1645, en el año 1626 y se realiza en el País Vasco, Pamplona. Su significado de la obra y en la sociedad es que pretendía ilustrar al rey Felipe IV sobre la mejor forma de llevar al gobierno, inspirándose naturalmente en las Sagradas Escrituras, y contiene algunas reflexiones que le vendrían al dedillo. Ahora en sus juicios del gusto estético. Primero es que consta de dos partes. La primera dedicada al conde duque de Olivares, privado del rey Felipe IV, y la segunda al papa Urbano VIII. Como escribe Astrana Marín, es un libro peregrino, original, grandioso, de amplias perspectivas. Para Quevedo, la esencia de la institución monárquica consiste en un pacto entre el rey y el pueblo. El monarca no es más que un mandatario del pueblo. Por el lado subjetivo, en materia procesal y penal, el autor expone muchas ideas que una centuria después desarrollarían a fondos los tratadistas de la Ilustración. Insiste en la tolerancia y en la misericordia para los delincuentes y solo admite la pena de muerte en casos muy contados y de extrema gravedad. Sus elementos de valor es que es tolerante, vigilante, alto, infatigable, puntual, dadivoso y desinteresado. Sigamos con la siguiente obra, La fábula de Polifemo y Galatea, por el autor Luis de Góngora, en el año 1627. Se realiza en Sicilia, Italia, donde vive el cíclope Polifemo. Su significado de la obra y en la sociedad es que en la obra se relata el amor que siente el Polifemo por Galatea. Poligenista es un cíclope esperanzado en la unión con su amada, pero ella está enamorada de Asís, un pastor. Los amantes sufren la crueldad del hombre y Polifemo la crueldad de la naturaleza. El juicio del gusto es la fábula, un romance no correspondido, sumamente dramático y romántico, inocente y a la vez vengativo. Y sus elementos de valor es la culpabilidad, la inocencia y la desgracia. La siguiente obra es El burlador de Sevilla, por el autor Tirso de Molina. Se realiza en España, en el año 1630. Primero, el significado de la obra y en la sociedad. Es que el protagonista de la obra, el burlador de Sevilla, y el personaje en torno al cual gira la obra entera, que durante toda la obra se dedica a burlar a todas aquellas damas que encuentran en estado de gracia para así él poseerlas, haciendo uso de trucos, engaños y burlas, y deshonrando de esta forma a la mujer y perdiendo el valor de esta misma. Su juicio del gusto es que es una obra que me deja impactada, pues al ver cómo Don Juan conquista a diversas mujeres mediante el engaño y las abandona después, pienso que es una obra que me produce miedo, suspenso e interés al mismo tiempo, curiosidad de qué es lo que sucederá después. Y los elementos de valor es que es sinvergüenza, es deshonra y culpabilidad a otros. La vida es sueño, por Pedro Calderón de la Barca, en España en el año 1635. Primero comencemos con el significado de la obra y en la sociedad. Bien, trata sobre la oposición y la dualidad entre el libre albedrío y la predestinación, así como entre la realidad y el sueño. El interés por estos temas se justifica, ya que La vida es sueño fue escrita en pleno contexto barroco. En este tiempo, la concepción del universo cambió radicalmente desde el geocentrismo, la Tierra como centro, al heliocentrismo, el Sol como centro, lo que supuso un nuevo paradigma y claramente una conmoción espiritual.
Ahora, en El juicio del gusto es que es un libro maravilloso, una lectura que nos hace conocer esas letras que ya no son comunes. Como su nombre lo dice, eso es la vida, ese sueño del que en cualquier momento despertamos. Su lenguaje, la forma como cada uno de sus personajes se expresa, el final inesperado hace que esta obra de teatro sea una lectura placentera que nos transporta a esos mundos pasados y lejanos para nosotros. Los elementos de valor es la lealtad, el honor, el perdón, el amor, entre otros. Dirijámonos a la siguiente obra, conocida por El enfermo imaginario, por el autor Jean-Baptiste Poquelin o Molière, en Francia, en el año 1673. Comenzando por el significado de la obra en la sociedad, es que El enfermo imaginario es una crítica sobre los médicos en el siglo XVII, un fabuloso y divertido retrato del hipocondríaco que sigue estando vigente en nuestra sociedad. El miedo a la muerte y al dolor tiene a Argan, el protagonista, prisionero de sí mismo, es incapaz de disfrutar de la vida, es víctima y a la vez su propio verdugo. El juicio estético que podemos ver es que El enfermo imaginario presenta un tono ambiguo que autoriza una doble lectura. Es, en cierto modo, una obra seria. En primer lugar, debido a su temática, porque la muerte está presente en todas partes. En cuanto al juicio subjetivo, es que se trata de una comedia ballet y a la luz de la estética característica de este género. El enfermo imaginario es también una obra con toques delirantes. El tema de la muerte, aunque omnipresente, es tratado de forma más cómica que impresionante. Sus elementos de valor es la familia, la convivencia, el respeto y la honradez. La siguiente obra se llama Neptuno alegórico, por el autor Sor Juana Inés de la Cruz. El presente texto, producido poco después de esa fiesta, no solo ilumina las alegorías visuales del arco, sino que se inscribe en la tradición humanística de educación de príncipes. Ante las limitaciones sociopolíticas de su época, Sor Juana se manifiesta como una escritora de enorme ingenio y como una lectora extraordinariamente culta, íntimamente familiarizada con las tradiciones bíblicas y grecolatina. Siguiente tenemos al juicio estético. El Neptuno alegórico avanza el proyecto intelectual de esta escritora enigmática al iluminar el hecho de que el verdadero arco triunfal es el que nuestra 10ª musa erige en honor al conocimiento. En cuanto al juicio subjetivo, el presente trabajo se propone analizar detenidamente dicho texto a fin de concebir el pasaje triple, allí manifiesto, el que convierte a esa escritora en una figura pública. Los elementos de valor, que es un océano de colores, simulacro político. La siguiente obra se conoce por llamarse Primero Sueño, del autor Sor Juana Inés de la Cruz, en el año 1692 y se realiza en México. El significado de la obra es que el sueño de Sor Juana es el sueño del hombre, de todos los hombres, en trayectoria tenaz hacia la verdad y el bien. El significado en la sociedad es que el poema trata del alma, el cuerpo duerme y el alma vaga en las esferas supralunares. Bien, en cuanto al juicio estético es que destaca su famoso primer sueño, escrito en silva descriptivo-filosófica, de unos 1000 versos, donde se evidencia su admiración por Góngora. Ahora, en el juicio subjetivo, es entonces que la visión trivial del sueño es vista por Sor Juana Inés como algo más espiritual, un placer privado que no es único del ser humano, sino del cosmos en general, y para ello recurre a su vasto conocimiento. Los elementos de valor es que es un escrito extenso y denso en lenguaje, dado que la autora utiliza toda una gama de temas que terminan creando una obra vasta y rica en metáforas. La siguiente obra a continuación es El paraíso perdido, por el autor John Milton, que se realiza en Londres en el año 1667. El significado de la obra y en la sociedad es que el poema es una epopeya acerca del tema bíblico de la caída de Adán y Eva. La obra trata fundamentalmente sobre el problema del mal y el sufrimiento en el sentido de responder a la pregunta de por qué un Dios bueno y todopoderoso decide permitirlos cuando le sería fácil evitarlos. El juicio estético es que mueve a pensar
impulsa a las fuerzas de la imaginación. La poesía, como la música, queda elevada a magia salvadora, restitución de la unidad, reminiscencia del paraíso perdido, gérmenes de vida total. En cuanto al juicio subjetivo, es que simboliza precisamente una transición de las oscuridades, del infierno a la zona luminosa del cielo, y la creación, siendo al mismo tiempo una elegíaca meditación subjetiva que posee una enternecedora belleza. Por último, tenemos su elemento de valor. Conclusión. Como pudimos ver, la literatura barroca se centra en los temas como la desilusión, la mentira, el pesimismo, lo efímero, la lucha de sentimientos que son experimentados por los individuos a lo largo de la vida. Pero más allá del pesimismo temático, estos sentimientos e imágenes eran descritos con un rico y exagerado uso de las figuras literarias, pero que a su vez resultan ostentosas. Muchísimas gracias por la atención. Este fue el Equipo 1. Buen día.